vos en tu casa. Entonces, bien, estamos ahora con los constitucionalistas José Luis Ardón y Enrique Bandares. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Encantado. Bueno, hoy se ha aprobado en el Congreso el tema de la bicameralidad. Se han aprobado varios artículos. Se ha aprobado el artículo 134, que dice el Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, el cual se compone de dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados. El 135 dice el Senado está compuesto por 50 senadores elegidos por distrito electoral único para un periodo de 5 años. Esto no ha sido aprobado, ha sido postergada la discusión porque hay quienes se oponen al distrito electoral único para el Senado. El 136 sí ha sido aprobado. La Cámara de Diputados está compuesta por 150 diputados elegidos por un periodo de 5 años. Y en fin, hay otros artículos. En resumen, tenemos dos cámaras, tenemos en total 200 legisladores en lugar de 120 que son ahora, y hay un cambio en relación al proyecto, que el proyecto establecía que en el caso de los diputados estos se renovaban por tercios o por mitades a mitad de periodo, es decir, cada 2 años y medio. Eso ha sido eliminado, ahora se mantiene el... Es una lástima que se haya eliminado. Es una lástima, ¿no es cierto? Sí. A ver, en primer lugar, muy brevemente, unicameralidad o bicameralidad, ¿está de acuerdo con eso? ¿Bueno la bicameralidad, el regreso a la bicameralidad o no? Es muy buena la bicameralidad. Yo siempre he tenido una opinión favorable a la bicameralidad. Inclusive yo me atrevería a proponer la tricameralidad siguiendo como a Hayek, como Hayek, ¿no? En Derecho, Legislación y Libertad propone 3 cámaras, pero el Perú, digamos, no está tan avanzado para eso. La bicameralidad es mejor que unicameralidad, por supuesto. La experiencia de los 80 es contundente. Gracias al Senado se frenó la ley de estatización de la banca. Salió de todas maneras, pero ya no hizo tanto daño, ¿no? Entonces, el Senado da la oportunidad de pensar las cosas 2 veces, ¿no? Esa es en esencia lo que hace bueno el Senado, lo que hace necesario el Senado. ¿De acuerdo, Enrique? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y mi experiencia como senador me dice que realmente es mucho mejor el sistema bicameral porque no solamente permite la doble reflexión, sino que si se diferencian bien las funciones, podemos tener una Cámara que debate el aspecto más concreto de la dinámica de lo regional, departamental, con una perspectiva más bien integradora, nacional, que no pone tanto el énfasis en lo político o en lo fiscalizador, cuanto en lo que es la proyección de la construcción de país, con tareas que pueden ser muy importantes en torno al acompañamiento del gobierno en lo que es la construcción del país, mediano o largo plazo, en torno a lo que es la defensa nacional y en torno a lo que hoy en día pasa a ser una tarea de acompañamiento del Parlamento, del gobierno, que es la dimensión o la inserción del país en la escena internacional, que como bien sabes, Jaime, es hoy en día fundamental y el Parlamento no puede quedar al margen de ese proceso porque quedar al margen es empobrecer la función parlamentaria. Ahora, la oposición de Carlos Ferrero era que esto iba a ser más lento al Parlamento y además, bueno, lo que muchos dicen, mucho más costoso porque son ya 200 legisladores en lugar de 120. Bueno, yo creo, Jaime, que la rapidez es solamente una virtud para las carreras, ¿no es cierto? Pero el Parlamento no es pues una entidad de carácter deportivo. La reflexión evidentemente requiere de tiempo. Pero si eso ayuda a resultados sabios, entonces no hay que temer a ese proceso. Por otro lado, tampoco hay que manejar una visión tradicional de Parlamento. Y yo soy absolutamente partidario de que la descentralización también alcance al Parlamento. Ya creo que estamos hasta aquí de un Parlamento que se mete en terreno municipal, que se mete en terreno regional o que se mete en campos muy especializados. Yo creo que el Parlamento debe restringir a lo estrictamente razonable y necesario de su función legislativa y dejar las competencias normativas regionales o locales a lo que son las ordenanzas o a lo que son los edictos o como se le llame o leyes regionales. Eso no está establecido ni siquiera en el proyecto, ¿no? Pero yo creo que se está marchando a eso. ¿Sí? Y en todo caso hay algún otro dispositivo por el cual la práctica del silencio administrativo se va a aplicar de tal manera que el Senado solamente ejercería
la atribución de revisión para leyes sustantivas son muy importantes, y lo que es el silencio implicaría la aceptación automática de lo que viene de diputados. Lo que dice acá el proyecto, que esto todavía no ha sido visto por el Congreso, es que las iniciativas legales comienzan en la Cámara de Diputados, se plantean en la Cámara, se aprueban ahí, se discuten y se aprueban, y pasan al Senado. Si el Senado en 10 días no ha respondido, automáticamente, ni en cuenta, quedan aprobados, o sea, automáticamente. El problema... Salvo para ciertas leyes orgánicas, constitucional. O sea que por ese lado el problema de la lentitud está resuelto. Y en cuanto al problema del costo, yo creo, Jaime, que evidentemente hay que racionalizar siempre el costo, pero tampoco hay que poner el costo, no hay que convertir eso en una cosa sagrada. Es decir, si la organización es eficaz, si la dimensión de la actividad está efectivamente sopesada, y eso cuesta, es un costo que es más una inversión, en el sentido de una sabia producción legislativa. El problema fundamental aquí pasa a ser el reto para la ciudadanía y para los partidos de saber organizar cómo elegir, pero con buen criterio, 150 diputados y 50 senadores. Pero yo creo que ahí está el problema. ¿Por qué pasar si el Congreso actual tiene 120, por qué una sola Cámara, que es la de diputados, va a tener más, 150 por ejemplo? ¿Tiene sentido eso? ¿Es necesario? ¿Son necesarios tantos diputados? No, a mí no me parece. Yo creo que deberíamos mantener los 120 congresistas. O sea, yo creo que deberíamos tener 90 diputados y 30 senadores. Sí creo que los senadores deberían ser elegidos en Distrito Nacional Único. Eso sí me parece. Y los 90 diputados, a mi modo de ver, deberían ser elegidos individualmente. Ese es un punto que está quedando fuera de la discusión, ni siquiera lo tocan, y es el punto más importante de toda la reforma constitucional. Pasar a la elección individual de los diputados. Sí, lo que acá se llama distritos uninominales. Correcto. Sí. Eso me parece que es indispensable. Y el otro tema, por supuesto, es la frecuencia de las elecciones. Yo creo que los diputados, todos ellos, se deberían renovar cada 2 años y medio, y los senadores deberían durar 7 años y medio, renovándose por tercios cada 2 y medio. Después entramos en ese asunto. Muy brevemente el tema del número. Mira, en cuanto al número, yo creo que la justificación del número está en relación directa de la integración o de evitar la subrepresentación de ciertas zonas, ¿no es cierto? 120 puede ser un número demasiado pequeño para una población que ha crecido, que ya nos acercamos a los 30 millones de habitantes, con un electorado de casi 16, y hay zonas que están ciertamente subrepresentadas frente a otras que están sobrerepresentadas. Si se pudiese encontrar un criterio con el cual 120 fuese un número suficiente, de acuerdo, si no, va a tener que hacerse un mayor crecimiento. Pero insisto, Jaime, que el criterio más que el número es si realmente las organizaciones políticas, la ciudadanía, va a estar en capacidad de asumir la responsabilidad de elegir con sabio criterio, sea para 120, para 90 o para 150, lo mismo que para 50 senadores. Y la idea de que los 150 o los 120 o los 90, en fin, sean elegidos en distritos uninominales... yo creo que es una idea interesante. Yo no sería ajeno al tema, me gustaría estudiarlo mucho más, pero insisto en que ese criterio de elección librado simplemente a la posibilidad de las candidaturas absolutamente individualizadas no garantiza necesariamente la elección de los mejores, sino tal vez de los que tienen más acceso a la prensa, los que tienen mejores recursos económicos, o tienen, digamos, un background de ser conocidos porque vienen del deporte, de la vida artística o de lo que fuere, y entonces consigan un número que les permite llegar al Parlamento. Siempre ha habido eso, pero la constatación de eso es que eso no necesariamente garantiza una adecuada composición, al contrario. Yo creo que más bien justamente los distritos pequeños hacen posible que lleguen al Congreso personas que son conocidas personalmente, en trato directo con el elector.
¿no? Al contrario, cuando se tiene la elección en distritos grandes, la televisión se convierte en demasiado importante, ¿no? Para los que llegan a la televisión. Claro, para los que llegan a la televisión. Por ejemplo, una de las razones por las que entró Susy Díaz, el 95, fue por el Distrito Nacional Único, ¿no? En Italia, la chicholina también llegó al Congreso gracias a que en Italia se elegía por regiones. Entonces ahora seguimos con este distrito enorme que es Lima, todo el departamento de Lima, 35 congresistas se elige. Yo creo que ahí está la razón. Hay que dividir por distritos dentro de Lima. Claro, habría que elegir el congresista de Miraflores, el de San Isidro y Magdalena, etc. Has tocado el tema, el Senado Distrito Único, esa es la gran discusión hoy día en el Congreso. Muchos provincianos se oponen a eso. ¿Por qué debería ser el Senado Distrito Único siendo el diputado Distrito Múltiple? Bueno, yo creo que por sensibilidad histórica, no mal que bien, ¿no? En los últimos 20 o 23 años ya, desde después de los militares, ha habido toda una, diríamos, una generación de políticos que han llevado, que han tenido un rol en la vida pública, ¿no? Y yo no creo que se pueda prescindir de ellos, ¿no? Entonces, la manera de justamente de contar con ellos es con un distrito nacional, ¿no? Me parecería imprudente, sería revolucionario ir a la elección individual de los senadores también. Entonces, sería muy peligroso. Pero sí creo que siendo partidario como soy del Distrito Nacional Único para el Senado, creo que es muy importante que el Senado sea muy pequeño, que sean 30 nada más. ¿Por qué? Porque al darle esa base electoral a los senadores, ¿no? Cada uno de ellos va a ser un protopresidente de la República, va de alguna manera a querer competir con el presidente. Entonces es muy importante que sean poquitos, porque si es muy grande el Senado, si van a ser 50, casi 60 como eran en los 80s, entonces va a tener demasiada, va a cargar de tensión política el ambiente, es mi impresión. Mira, Jaime, yo creo que se oponen porque no conocen de qué se trata. Yo he sido elegido 3 veces senador en Distrito Nacional Único. Ciertamente que tuve la facilidad de contar con electorado porque había ido en lista presidencial, etcétera. Pero la composición del Senado, el 80, el 85 y también el 90 antes del golpe, te indica, primero, que las 2/3 partes del Senado estaba compuesto por provincianos. En segundo lugar, que era mucho más fácil llegar al Senado concentrando votos en una provincia, por decirte Arequipa, por decirte San Martín, por decirte Piura, que ser candidato de Distrito Único desde Lima. ¿Por qué razón? Porque en Lima el electorado se concentra en las cabezas, ¿no es cierto? O sea, un Luis Alberto Sánchez arrastraba de tal manera el voto preferencial de los apristas en Lima que otro candidato limeño tenía muy pocas probabilidades y entonces entraban en masa los representantes provincianos del APRA. Entonces, es simplemente desconocimiento de cómo funciona el Distrito Único. De acuerdo. Y el último tema, que ya casi no nos queda tiempo, pero es muy importante, el asunto de la supresión de la idea que estaba en el proyecto original de la renovación por mitades a mitad de periodo. Esto se ha suprimido, pero el proyecto también suprime la institución de la disolución del Congreso, en el caso de que éste haya censurado a 2 gabinetes en la última Constitución o 3 en la Constitución 79, ¿no es cierto? Entonces, se explicó que se establecía esto de renovar por mitades a mitad de periodo, precisamente para compensar el hecho de que se elimina la disolución, porque si no tenemos ni una cosa ni la otra, resulta que un presidente se va a encontrar en la misma situación, por ejemplo, de Belaúnde el 80, o antes, perdón, no el 80, sino el 63. Te encuentras con un Congreso contrario, obstruccionista, y no tiene instrumentos para resolver el problema, ni lo puede disolver constitucionalmente, ni tampoco puede esperar la renovación por mitades para... Entonces, nuevamente, estamos construyendo una institución atrapada, estamos condenando la democracia a los golpes de Estado. Eso es un poco lo que... No, eso es un grave error, mira. La experiencia te demuestra que el Parlamento, en cualquier periodo gubernamental, sufre un periodo de desgaste mucho más intenso que el gobierno, que el Consejo de Ministros o lo que fuera. La renovación por tercios o por mitades tiene la facultad precisamente de ser una válvula que le permite al gobierno, a la ciudadanía, en fin, a la continuidad del régimen, hacer un proceso sano de consulta electoral mediante el cual el parlamentario que se portó bien, el partido que tuvo una buena actuación, incrementa su porcentaje electoral y el que no se cae. O sea,
en realidad es un estímulo al mejor rendimiento del Parlamento, es una garantía en función del crédito, de la permanencia del prestigio del Parlamento. Es un gravísimo error. Y yo creo que hay que cuidar, tengan en cuenta los que están aprobando la Constitución, que esto va a ir a un referéndum. Y que hay que dar argumentos en favor de que el país se pronuncie a favor de la Constitución. Sí, comparto esa opinión. Me parece gravísimo que estén eliminando esa posibilidad de renovación por mitades, aunque yo hubiera preferido ciertamente que a los 2 años y medio se fueran todos, o digamos que sometieran su cargo a elección, que se someta a su cargo a reelección. El filósofo inglés Jeremías Bentham decía que el poder de un congresista era tan grande que debería durar apenas 1 año en el cargo, ¿no? Quizás es exagerado. En Estados Unidos era 2 años duran los diputados. Claro, 2 años. Y los cambian todos. Todos los senadores duran 6. Correcto. Yo también por eso creo que los senadores deberían durar 7 años y medio, renovándose por tercios cada 2 años y medio, ¿no? Esa sería la fórmula ideal, creo, la elección escalonada. Diputados 2 y medio, ¿y el por qué los diputados? Pero eso funciona bien en un régimen estabilizado políticamente. Introducir eso al Perú de golpe es que eso debe ir acompañado obviamente con la elección individual de los congresistas que va a asegurar la formación de 2 grandes bloques, ¿no? Claro, el efecto reductor. Claro. Si hubiera que hacer alguna reconsideración, yo me permitiría sugerir que se reconsidere esa disposición y que se regrese a la renovación por mitades. Una última cuestión que yo quisiera añadir, que también me parece muy importante, es quitarle al Congreso la posibilidad de censurar a los ministros. Esa es una institución muy perturbadora dentro del sistema político peruano, ¿no? Creo que todavía está vivo el recuerdo de lo que pasó el año 68, que fue muy grave, ¿no? Entonces hay que quitar al Congreso la posibilidad. Los ministros deben depender en su permanencia en el cargo solo del presidente de la República. ¿Se mantiene en el proyecto esa posibilidad? Se está manteniendo. Pero eso es absurdo, correcto. Se mantiene la posibilidad, se le da al Parlamento la posibilidad de censurar a los ministros y el presidente no puede disolver. El problema es más grave, ¿no? Porque el problema es la indefinición del régimen político. Así es. Pero ¿no? Podríamos ir... pero déjame decirte, está creciendo la tendencia, inclusive entre los constitucionalistas, de que el Perú opte por un régimen más definitivamente parlamentario. A estilo francés, digamos, puede ser. Estilo francés, sí. Claro, esa sería la solución, pero, sí. Pero no han optado por eso. No, han optado por una cosa híbrida que no tiene ningún sentido. Ahí sigue el híbrido y me parece que no es bueno eso. Bien, ya nos ha ganado el tiempo. Yo les agradezco su participación. Es una discusión que en realidad deberíamos profundizar un poco porque... Y yo creo que el país debe participar en este tema porque realmente es el meollo de la Constitución en cuanto a estructura de los poderes del Estado y fórmula de gobierno finalmente, ¿no? Ahora, muy brevemente, ¿funcionaría en el Perú ese régimen, digamos, estilo francés, por el cual si el gobierno no tiene problemas con el Congreso, no tiene mayoría, el presidente pueda disolver la Cámara sin expresión de causa y se elige a un nuevo Congreso, si tiene mayoría gobierna y si no tiene que gobernar con un primer ministro puesto en buena cuenta por la oposición? La fórmula es un gobierno de gabinete, ¿no es cierto? Donde el presidente no tiene las potestades omnímodas que tiene actualmente, sino que realmente es más un factor de equilibrio y que reserva ciertas funciones con relación a la representación internacional del país, la defensa nacional, etcétera, ¿no? Yo no soy opuesto a la fórmula, me parece que hemos fracasado tanto con este presidencialismo en los hechos que no se compadece de las fórmulas mixtas de la Constitución, que bien valdría la pena comenzar a marchar por esas vías. Yo creo que es una equivocación llamarle presidencialista al sistema peruano, ¿no? Es un sistema pseudo parlamentario, es lo que es. ¿Pseudo parlamentario? Claro, por supuesto, porque está... ¿Pseudo presidencialista? No, es pseudo parlamentario porque cuando hay que ver qué es lo que define a un sistema de gobierno, lo fundamental es quién puede destituir a los ministros, y cuando pueden hacerlo los dos, prevalece el Congreso, por lo menos potencialmente. Entonces, Shugart y Carey, por ejemplo, dicen el Perú es pseudo parlamentario. Claro, en el texto de la Constitución, pero la práctica es otra. La práctica también, o sea... La práctica es otra, y cuando los parlamentos se ponen muy atrevidos viene el golpe de Estado. Pero pensemos en el actual presidente, yo no creo que se pueda decir que el actual presidente tiene demasiado poder. Ese es otro tema, me invitan. De acuerdo. Bueno, yo les agradezco su participación, es una discusión complicada, es un asunto técnico y al mismo tiempo no tan técnico, pero es bien interesante
y sin embargo el proyecto tal como está concebido y lo que se está aprobando no están resolviendo los problemas fundamentales que siempre han aquejado la democracia peruana. Yo les agradezco su participación. Okay. Fueron José Luis Ardón y Enrique Bernales. Vamos a una pausa y regresamos con un informe.